continuación vamos a dar una explicación sobre el software creado con Java. Este software está enfocado a lo que se refiere al diseño de vías, sobre todo al proyecto horizontal. En la pantalla principal nosotros podemos ver que debemos colocar los parámetros de diseño, ya que depende del tipo de carretera y el tipo de terreno. El tipo de carretera podemos elegir de primer orden, de segundo, tercer o cuarto orden. Esto depende de acuerdo al tráfico promedio diario anual y a las necesidades de los pobladores. También otro parámetro a tomar en cuenta es el tipo de terreno, llano, ondulado, como podemos ver en la imagen, y montañoso. Recordemos que de acuerdo a esto van nuestras pendientes establecidas. Damos clic en examinar y podemos observar las velocidades que deberán ser ingresadas posteriormente. Aquí podemos observar las velocidades recomendadas o absolutas en kilómetros por hora establecidas previamente. Después de esta introducción, procederemos a emplear el software. Vamos a realizar el cálculo para una curva circular. Damos clic aquí y en Elementos aparecerá una nueva ventana. Aquí los datos que nos pide ingresar es el radio en metros, la velocidad de 60 y el ángulo de deflexión en grados. Damos clic en calcular y automáticamente aparece una tabla en la que nos indica los elementos como es la tangente, la semicuerda, la flecha, el external y la longitud. Al lado podemos observar la fórmula y los valores. Damos clic en limpiar, se borra lo calculado y podemos ingresar nuevamente otros datos para un cálculo nuevo. Además, podemos hablar sobre las curvas de espirales. Entonces, procedemos a menú, curva espiral, y para poder esquematizar nuestro tiempo hemos adicionado controles que nos ayudan a abrir las ventanas más rápidamente. Presionamos Control E y rápidamente se nos abre la ventana de curvas de espirales, en la cual vamos a determinar los elementos. Ingresamos el radio, el ángulo de deflexión, como nos indica, debe ser un entero positivo, la velocidad y el coeficiente de comodidad, que debe estar entre 1 y 3. Posteriormente procedemos a presionar el botón calcular y rápidamente nos da los valores de las longitudes, como es la longitud de la espiral, la longitud de la curva y la longitud total entre las dos. Podemos apreciar la imagen sobre las longitudes. Si nos cambiamos a las tablas de coordenadas, tenemos los segmentos de cada uno con su fórmula y sus valores adecuados. Y así también tenemos la imagen de las mismas. Si nos vamos a la tabla de ángulos, tenemos los ángulos de cada curva que compone la curva espiral y además la imagen indicándonos lo mismo. Y por último tenemos lo que son las tangentes y las cuerdas, también con su respectiva imagen. Si deseamos repetir el cálculo, nos vamos al botón limpiar. Debemos tener en cuenta que si los cálculos en uno de estos parámetros nos salen negativos, es que el radio o el ángulo de deflexión deben ser mayores. Procedemos a limpiar los cálculos. Si no nos recordamos de alguno de los datos, como son las velocidades permitidas o el radio, podemos presionar en este botón, el cual nos lleva al menú principal y así poder recordar los datos que necesitamos para determinar. Si ya acabamos de determinar todos los datos, podemos cerrarlo automáticamente todas las ventanas desde esta aplicación. Procederemos a dar una explicación sobre el cambio de imágenes con el movimiento del mouse. Primero, ingresamos a un label en donde va a aparecer nuestra imagen. Modificamos sus propiedades, damos clic derecho, cambiamos el texto si queremos, como en esta ocasión vamos a ingresar una imagen, dejamos vacío. También podemos cambiar el nombre de la variable, LBL, imagen. Aquí es donde realizaremos nuestro cambio de imagen. Ahora vamos a dar clic derecho en el panel en donde vamos a querer que se cambie la imagen
Nos vamos a Events. De aquí a Mouse Motion y Mouse Moved. Aquí es donde ingresaremos el código. Solamente colocamos esto establecido que estamos subrayando. Lo que tenemos que verificar es el nombre de la variable y también aquí en estas letras tomates debemos colocar adecuadamente dónde se encuentra nuestra imagen. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí, lo tenemos en iconos y aquí está el nombre. Vamos a poner add.png sin omitir ninguna letra, ningún punto, pues esto crearía errores. Realizado esto, procedemos a correr el programa. Como podemos ver, aquí se encuentra el icono que acabamos de agregar. Esto es todo en cuanto a lo que se refiere a cambios de imágenes. Como podemos observar, al mover el cursor sobre curva circular, tenemos un mensaje que dice presione control C. Y si damos clic, aquí podemos ver que aparece control C. Son controles de teclado que nos permiten sistematizar el tiempo. Ahora vamos a ver cómo realizamos estos procesos. Primero vamos a ver cómo ingresamos los mensajes cuando movemos el cursor. Por ejemplo, vamos a ingresar un mensaje en examinar. Damos clic derecho, nos vamos a propiedades y en Tool Text, aquí ingresamos el mensaje que queramos mostrar. Para sistematizar nuestro tiempo, ahora vamos a ver cómo colocamos los controles con teclado. Es importante recordar que solo podemos ingresar esto en menú ítem. Damos clic derecho igualmente, vamos a propiedades y en acelerador colocamos los controles que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner E más control. Aceptamos y vemos cómo aparece ya esto. Ahora vamos a correr el programa para ver los resultados. Podemos ver cómo aparece el mensaje que ingresamos. Y aquí vamos a ver cómo funciona Controller. Uno de los parámetros que utilizamos en nuestro proyecto son las tablas. Para poder crear una tabla, nos vamos a los controles. En este caso escogemos el que dice Table. Como vemos aquí, ya nos sale un diseño preestablecido. Como nosotros codificamos nuestras columnas y filas, lo que hacemos es borrar lo que ya nos viene preestablecido. Damos clic derecho, Table Contents, en Columns, ahí ponemos 0, y en Rows, que significa filas, también 0. Y podemos ver que nuestra tabla quedó vacía. Para poder mostrar los datos en la tabla, nos vamos a un botón, el cual nos va a adicionar estos datos. Un Action Performer, como ya sabemos. Y aquí vamos a visualizar el código que debemos utilizar. Entonces, primero, para diseñar una tabla necesitamos crear un modelo. ¿Cómo se realiza el modelo? Creamos una variable que sea string, en este caso se llamará Sado. En esta variable vamos a agregar lo que queremos que nos salga, por ejemplo, elementos, fórmula, valores. Con un default table model creamos el modelo. Nuestro modelo se llamará los y en esta variable agregamos el encabezado previamente dicho. Tenemos que tener en cuenta que nuestro encabezado se pondrá en la fila 0, es decir, al principio. Luego de esto, procedemos al Action Performance del botón. Entonces, aquí ocupamos un try que nos ayudará a que corra nuestro programa y que se añadan las filas en la tabla. En esta tabla tenemos que declarar cada una de las filas que vamos a ocupar.
es decir, nuestra primera fila se llamará longitud y tendrá 3 columnas. Entonces, luego de realizar los cálculos preestablecidos, declaramos que en longitud 0, es decir, en la fila longitud, en la columna 0, va a estar el nombre de nuestro cálculo, es decir, longitud espiral. En longitud 1, es decir, la fila 1 o la fila longitud, en la columna 1 va a estar la fórmula que ocupamos. Y en longitud 2, es decir, la fila longitud o la fila 1, en la columna 3 va a estar nuestro cálculo. Además, podemos decir que para nuestro proyecto hemos ocupado lo que son librerías matemáticas. En este caso es un Math y con un adicional de Poe. Esta herramienta nos sirve para a una variable, en este caso la base, como sería, le agregamos un exponente. Como vimos previamente, nuestro diseño tiene 4 tablas, entonces ubicamos 4 modelos y en este caso realizamos un try para cada tabla, especificando en cada una el modelo que vamos a ocupar. Es decir, si terminamos de ubicar las columnas que va a ocupar nuestra fila, procedemos a indicar que en nuestra tabla llamada ángulos se añada o se visualice nuestro modelo antes realizado, es decir, modelos. Y además indicamos que en nuestro diseño modelo se va a agregar la fila, en este caso que se llama ángulo 3. Y así es lo que utilizamos para generar nuestras tablas, como antes ya vimos. Como vimos anteriormente, en nuestra página principal podemos observar una imagen, en la que si hacemos clic regresamos al menú parámetros. Ahora vamos a ver cómo realizamos este procedimiento. Primero ingresamos un label. Como explicamos anteriormente, editamos el texto, borramos, damos clic derecho y cambiamos el nombre de nuestra etiqueta. Como es una imagen estática, damos clic derecho, vamos a propiedades y en icono escogemos el icono que nosotros deseamos. Vamos a iconos 2. Elegimos, por ejemplo, este icono, aceptamos. Tenemos nuestra imagen. Ahora vamos a eventos, a mouse, y aquí escogemos mouse clicked. Damos clic y copiamos el código establecido anteriormente. Este código permite visualizar otra ventana. En este caso, escogimos la ventana anterior.